Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar acompañándolos esta mañana. Esperamos que haya sido de utilidad y que hayan disfrutado las ponencias que hayan podido ver. Les contamos, mi nombre es Erika Salazar. Y yo soy Sergio Aguad. Somos ambos socios fundadores de la consultora de desarrollo organizacional Escala Humana y queremos compartir con ustedes hoy día un tema que es apasionante, que tiene que ver con el mundo emocional. Hemos trabajado por más de 10 años en distintas organizaciones, tanto del ámbito público como privado y de la sociedad civil. Y creemos que hemos generado aprendizaje que hoy día hemos transformado en 2 modelos que queremos compartir con ustedes esta mañana. Esperamos que les sirvan. Nos plantearon una pregunta como gatillo para nuestra presentación. Emociones. ¿Cómo podemos olvidarnos que están ahí? Hagamos un pequeño ejercicio. Si les digo la palabra COVID, cuarentena, vacuna, variante inglesa, variante India, ¿te das cuenta que empiezas a sentir algo? Que es diferente si te digo atardecer, o digo mamá, o digo hijo, o digo cumpleaños, o digo deuda. Esto es muy relevante y es interesante porque finalmente lo que empieza a suceder es que frente a un estímulo que aparezca, nuestro cuerpo va reaccionando y nuestras emociones van emergiendo. Sinceramente, no creemos que podamos hacerlo. No podemos olvidarnos de nuestro mundo emocional, aunque muchas veces nos empeñamos por tratar o aparentar de que sí es. Si bien no puedo olvidarme de mi mundo emocional, tampoco puedo permitir que mi mundo emocional me secuestre. Cuando hablamos del secuestro de las emociones, nos estamos refiriendo a todas aquellas ocasiones en que, frente a un estímulo, quedo preso de la emoción hasta que reacciono. Es importante ver que las emociones irrumpen y frente a eso no podemos hacer nada. Sin embargo, podemos gestionarlas y decidir qué hacemos con ellas. Y esto es clave para lograr nuestra plenitud y lograr nuestros resultados. En tiempos como los actuales, donde la incertidumbre está tan presente, necesitamos gestionarnos y gestionar nuestras emociones. ¿Y para qué las gestionamos? Simplemente para que no nos atrapen, para poder decidir, para hacernos cargo, para relacionarnos, y para elegir y finalmente para ser más efectivos. La gestión emocional se hace cargo de devolvernos la capacidad de acción, de modo de no quedarnos atrapados en la reacción como una simple respuesta a un estímulo. Nos devuelve el potencial de acción. Hagamos un poco de memoria y veamos qué son las emociones y por qué su importancia. Las emociones son una predisposición a la acción y son gatilladas por un estímulo interno o externo y no podemos escapar de ellas. ¿Para qué nos sirven las emociones? Las emociones tienen una función adaptativa, informativa, orientadora y relacional. Y es importante ver que mientras menos atentos estemos a nuestro mundo emocional, menos posibilidades tendremos y menos efectivos seremos. De las emociones se ha hablado mucho y se ha hablado desde Darwin hasta Tiffany Watt, pasando por Daniel Goleman, Paul Ekman, Plutchik o Susana Bloch. Ahora, no estamos de acuerdo en cuántas son las emociones, pero sí sabemos que las emociones tienen la función que ya les mencionaba. En el contexto actual nos instalan en un lugar donde encontramos mucho más preguntas que respuestas. Y a eso le podemos llamar vulnerabilidad. Esta ya es una reflexión importante. ¿Te habías dado cuenta de eso? Independiente si lo habías hecho o no, te invitamos a reflexionar ahora al respecto. Estamos en un momento donde la vulnerabilidad está a la orden del día. A continuación, te presentamos un
un modelo de gestión emocional que creemos que te puede ser de mucha utilidad para aumentar tu efectividad personal. A este modelo le hemos llamado el camino emocional y lo hemos utilizado con un sinnúmero de organizaciones, con sus líderes y sus equipos, y los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios. Entonces te invitamos a avanzar y a adentrarnos en este camino. Este camino tiene 5 pasos y el primer paso es ponerle nombre a la emoción. Esto es algo que nosotros como Escala Humana hemos estado trabajando, impulsando desde hace tiempo y le llamamos la alfabetización emocional. Nos hemos dado cuenta que en términos generales en las organizaciones y en el mundo, la gente no tiene un gran bagaje respecto al mundo de las emociones. Si bien es cierto, no hay claridad respecto a cuántas son las emociones que hay, sabemos que hay muchísimas. Nosotros hemos trabajado del orden de 120 en lo que llamamos las reconstrucciones lingüísticas. Pero en términos generales, las personas cuando uno les preguntan, no salen de un bien, un mal, o un más o menos, incluso un no sé. Entonces, creemos que el valor fundamental de ponerle nombre a la emoción es porque cuando yo le pongo nombre a la emoción empieza a significar algo distinto para mí. Toma un significado. Saco lo que tengo adentro y lo pongo en el mundo con un nombre con quien puedo hablar sobre esto con otras personas. Y desde ese momento ya empiezo a liberar ciertas cosas que son las que las emociones me van trayendo. Cuando le pongo nombre, puedo empezar a conocer mi emoción. Y cuando la conozco, puedo empezar a hacer algo con ella. Coloquialmente, a este paso yo le llamo ponerle la sábana al fantasma. Porque cuando yo le pongo la sábana al fantasma, puedo dimensionar el tamaño del fantasma. Hasta que no le pongo la sábana, no sé si es Gasparín o un fantasma gigante. Pero al momento de ponerle la sábana encima, toma forma. Y eso me permite saber quién es, qué es, cómo es, y empezar a buscar respuesta y quizás incluso obtener alguna certeza. A veces nos cuesta ponerle nombre a las emociones y para eso nos puede servir recordar alguna ocasión en la que hemos sentido una emoción similar y desde ahí a lo mejor logro encontrar el nombre para esta emoción. O quizás puedo preguntarme si esta sensación fuera un paisaje, ¿cuál paisaje sería? O puedo imaginármela de otra forma. Ponerle nombre, quizás ni siquiera tiene que ver con decir esta emoción es la alegría o esta emoción es la tristeza, pero sí instalarla de una forma en que yo pueda tomarla. Ponerle nombre a las emociones en el mundo organizacional o en el mundo de las relaciones es importante, porque es muy distinto comentarle a alguien y decirle yo tengo culpa o tengo vergüenza. Las posibilidades de acción y de obtener resultados en ambas es muy diferente. Sin embargo, si yo las voy a revisar, podría parecer que incluso corporalmente pudiesen ser similares. El paso número 2 es aceptar la emoción. Y aceptarla no significa estar de acuerdo con la emoción. Simplemente significa constatar un hecho. Y citando al gran filósofo de nuestros tiempos, Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Es decir, esto ya ocurrió. La emoción ya emergió, ya la sentí, ya apareció. Aceptar me permite escucharme qué me está sucediendo. Aceptar me permite estar en paz con lo que sucede. Aceptar, por ejemplo, decir la frase acepto que tengo miedo, me permite chequear qué es lo que me está pasando. No significa que estoy de acuerdo con tener miedo, no significa que me guste tener miedo, pero sí aceptar que lo que me pasa es que tengo miedo, me permite tomar acción sobre ese miedo. Vamos al paso número 3. El paso número 3 lleva por nombre validar. Y validar significa poner en valor la emoción que siento. Reconocer que me sirve para algo y sentirla. Agradezco estar sintiendo esta emoción, pues me trae un mensaje. Es parte de mi vida. Si bien es cierto, yo ya acepté, voy a volver al ejemplo del miedo, acepté que tengo miedo, ponerle en valor significa ver para qué me sirve.
Y en este momento yo puedo decidir si lo que voy a hacer es arrancar, o pelear, o esconderme. Validarla me permite descubrir qué es lo que puedo hacer con esta emoción. El cuarto paso de este camino es expresar. Y expresar es un paso que es el paso evidente y que aquí hay que tener cuidado cuando lo ejecutamos. Porque expresar es poner en movimiento la emoción que estoy sintiendo. Sentí una emoción, apareció una emoción, emergió una emoción y yo lo que voy a hacer ahora es expresarla. Pero ojo, ¿expresarla para qué? Para bajarle la intensidad a lo que estoy sintiendo, para bajarle la intensidad a la emoción. Significa que me hago cargo de la emoción que me aparece, pudiendo elegir qué voy a hacer con ella. Expresar es ponerle en movimiento y puede ser a través de dibujar, bailar, cocinar, cortar leña, caminar, escuchar música, algo que me permita mover el cuerpo para que no se quede dando vuelta por dentro, pero mover el cuerpo con conciencia de que lo estoy moviendo para movilizar o sacar esa emoción fuera. Muchas veces se habla de que cortar leña es un buen ejercicio para botar la rabia, por ejemplo. Y en algunas disciplinas donde la catarsis está más validada, aparecen ejercicios como golpear cojines, golpear con un bat, con una raqueta de tenis, hacer un movimiento que me permita ir liberando esta tensión interna. Ojo, que no significa actuar en concordancia a la emoción, pero sí significa sacarla como un movimiento para que no quede instalada en algún lugar que finalmente no me permita hacer algo con ella. El quinto y último paso del camino emocional es actuar. Y es donde yo transformo mi emoción en una acción que tenga los resultados que yo quiero que tengan. Me hago cargo de mi necesidad de una manera proactiva y genero estímulos internos y externos que tengan un resultado en mi bienestar. Me pongo a mí en primer lugar. Habitualmente frente a un estímulo lo que me sucede es que reacciono y me paso desde el estímulo a la acción en forma automática. Este camino que te hemos propuesto hoy lo que hace es que nos invita a pasar por el sedazo algunas de las cosas que nos vamos pasando y que vamos sintiendo, de modo de finalmente poder elegir, decidir y ser nosotros quienes optamos por actuar de una forma u otra. Me gustaría terminar esta parte de la presentación con una pregunta o una reflexión. Si lo ponemos como una reflexión sería si ponemos la atención necesaria a las conversaciones que vamos teniendo frente a cada emoción. Y la invitación o la pregunta sería ¿qué conversaciones estás teniendo frente a las emociones que estás sintiendo? Para nosotros es importante trabajar en esta línea, porque en medida de que somos capaces de poner atención a las conversaciones internas que vamos teniendo frente al estímulo que estoy recibiendo, podemos caer en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso. La invitación de la gestión emocional es justamente esa, es entrar en un círculo virtuoso, donde yo a través de lo que voy pensando respecto a la emoción, voy pudiendo definir y trazar el camino que quiero lograr. Esta es una herramienta muy útil tanto en lo personal como en lo colectivo. Y la invitación que te vamos a hacer ahora es justamente esa. Es empezar a adentrarnos en el mundo de lo colectivo y ver cómo las emociones ahí también juegan un rol fundamental. Miremos entonces cómo hemos ido avanzando. Sergio nos trajo este camino emocional, ¿verdad? Que nos permite entonces, en vez de reaccionar, dar una respuesta adaptativa al entorno. Y eso tiene que ver con mi responsabilidad emocional, con el diseño emocional que yo quiero y necesito hacer para obtener los resultados que quiero obtener en el mundo. Es una responsabilidad hacerme cargo de mi mundo emocional, tener la conciencia necesaria para poder recorrer este camino y conectarme con mi entorno de una manera más efectiva.
Pero pongámonos en otra situación. ¿Qué pasa cuando estamos inmersos en equipos, en grupos, donde quizás podemos compartir un desafío colectivo, pero que sin embargo tenemos que coordinarnos para poder obtener esos resultados? ¿Qué pasa ahí entonces cuando convivimos con muchos mundos emocionales diversos? Es como si mi propio camino emocional se entrelazara y se encontrara con el camino emocional de todos quienes están en mi entorno. ¿Qué podemos hacer con eso? Como Escala Humana hemos estado reflexionando respecto a este tema. ¿Cómo yo puedo responsablemente gestionar mi mundo emocional? Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre en colectivo? A nosotros nos inspiran los bosques del sur de Chile, los que nos conocen lo saben, donde sabemos que cohabitan innumerables especies diferentes, donde nos encontramos grandes árboles como coihue, raulí, avellano, maravilloso, y donde también podemos encontrar líquenes, hierbitas, arbustos. ¿Y qué pasa? ¿Qué interacción existe entre esos seres vivos, entre esa diversidad que este ecosistema ha logrado sobrevivir por miles de años? Las interacciones que ocurren entre ellos, las interacciones que se generan a partir de esa diversidad, finalmente es la que sostiene la vida en ese grupo. Vamos un poquito entonces a las organizaciones, a los equipos. Si miramos una organización y a un equipo con esta diversidad, asociándolo al tema que estamos trabajando, que es esta diversidad emocional, nos podemos dar cuenta efectivamente que coexisten diversos mundos emocionales en paralelo. Lo hemos vivido, ¿no? Todos tenemos esa experiencia. A veces llegamos contentos y sin embargo nos encontramos con que quizás otros integrantes de nuestro equipo no lo están tanto. Y ahí se pueden generar choques, se pueden generar separaciones y quizás algunas controversias. Entonces, cuando yo estoy en el entusiasmo y quizás un compañero de equipo está en el miedo y otro está en la nostalgia, ¿dónde está el desafío? El desafío está en que todos sintamos lo mismo, en que todo el equipo comparte el mismo mundo emocional. Nosotros creemos que no. Creemos que el desafío está en mirar cómo podemos construir entre todos, desde esa diversidad emocional, un estado de ánimo colectivo donde se respete y se validen las emociones de cada uno, pero que sin embargo en conjunto permitan al grupo convivir y avanzar desde esa diferencia, desde esa diversidad emocional, a generar nuevas posibilidades y resultados. Esto es lo que hemos llamado construir un ecosistema emocional. Este ecosistema emocional nos invita a mirar esa diversidad emocional y a mirar esa diversidad no solo para reconocerla, sino también para mirar cómo podemos generar interacciones entre esa diversidad emocional que nos permita convivir como grupo en un estado de ánimo que nos abra posibilidades. El desafío de mirar estos ecosistemas emocionales hoy día es enorme, sobre todo dándonos cuenta que estamos viviendo en distintas crisis en paralelo, por mencionar algunas: crisis sanitaria, crisis social, crisis política, y podemos seguir nombrando otras. Sin embargo, ¿qué es lo que Harari nos invita a mirar? Nos invita a mirar que el valor y la sobrevivencia de la especie humana ha estado en cómo nos hemos coordinado de manera flexible entre individuos. Un ecosistema emocional lo que nos permite justamente es cuidar esa coordinación, es cuidar esas interacciones, es construir un espacio emocional colectivo donde esas interacciones sean posibles desde la diversidad. Si vamos haciendo un doble clic en este ecosistema emocional, queremos nosotros compartir con ustedes algunas máximas, algunos atributos que creemos que este ecosistema emocional cuida.
El primero de esos es que en un ecosistema emocional hay diversidad emocional. ¿Qué significa esto? Hay emociones distintas coexistiendo al mismo tiempo. Y eso es fundamental reconocerlo. Es decir, es aceptar que podemos estar en emociones distintas aunque estemos en un mismo equipo o en un mismo grupo. El segundo punto que creemos que es clave para construir un ecosistema emocional es que se acepta la diferencia. ¿Qué significa esto? Que tú puedes sentir diferente a mí frente a una misma situación. Acá hablamos de la palabra y el valor del respeto, ¿sí? Donde no necesariamente tú tienes que exactamente estar sintiendo lo que a mí me pasa. Acepto que podemos sentir distinto y encontramos un valor en eso. El tercer punto que consideramos clave y que queremos compartir con ustedes para construir un ecosistema emocional es la necesidad de generar espacios de escucha sistémica que permitan poner en común el mundo emocional que estamos compartiendo. Necesitamos construir un estado de ánimo colectivo que nos permita generar nuevas acciones para alcanzar nuevos resultados. Si no generamos espacios de escucha sistémica donde cada uno desde la diversidad emocional pueda poner en común en qué está, no podemos co-construir un estado de ánimo colectivo. Es importante y clave en este punto la escucha. Una escucha empática, una escucha respetuosa y una escucha, ¿por qué no decirlo, reflexiva? ¿Sí? Donde generemos este espacio común que nos permita transitar desde lo colectivo a dar nuevas respuestas. Como cuarto punto, queremos compartirles que en un ecosistema emocional hay confianza como emoción base. ¿Y qué es lo que nos permite la confianza en un ecosistema emocional? Es mostrarme vulnerable. La vulnerabilidad hoy día necesita ser un valor dentro de los equipos. Mucho tiempo hemos perdido en tratar de no mostrarnos vulnerables porque quizás lo asociamos al juicio de debilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad me permite conectarme con el otro desde mi ser genuino. Me permite pedir ayuda. Me permite decir no puedo. Me permite también mirar la necesidad del otro y acompañar al otro en su propia vulnerabilidad. Esto es clave para la construcción de un ecosistema emocional sano. La vulnerabilidad como un valor base. El quinto punto, que es muy relevante, es que en un ecosistema emocional no se excluye ninguna emoción. Esto significa que no la juzgamos. No, el miedo es malo, no podemos sentirlo en este grupo. No, la rabia no sirve, dejémosla fuera. No se excluye porque sabemos como colectivo que las emociones nos traen un mensaje que pueden beneficiarnos mucho como grupo y como colectivo. ¿Qué es lo que hacemos con las emociones si no las excluimos? Las gestionamos. Las gestionamos en conjunto, de manera colectiva. En estos espacios de conversación donde la diversidad emocional aparece y donde yo puedo decir, yo estoy con rabia, no entiendo esto, lo encuentro injusto, y podemos generar una conversación de aprendizaje en torno a eso que nos está pasando. No se excluye ninguna, todas sirven y todas nos traen un mensaje. Como sexto punto, queremos traer que en un ecosistema emocional se valora el mundo emocional como potencial de acción. ¿Qué significa esto? Que como colectivo no pasamos tan rápido sobre lo que estamos sintiendo, sino nos detenemos a mirar qué acción posible nos está regalando esta emoción que estamos sintiendo como colectivo. ¿Qué acción nueva nace de esta emoción compartida? Y eso sin duda puede llevarnos a nuevos resultados. Finalmente, y como séptimo punto, en un ecosistema emocional se considera el mundo emocional como fuente permanente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de aprender respecto a lo que sentimos.
Creemos que el aprendizaje forma parte hoy día de la adaptabilidad que tienen que tener los equipos y las organizaciones para enfrentarse al contexto que estamos viviendo. Y el mundo emocional, sin duda, es una fuente riquísima de aprendizaje. Conversemos sobre este miedo que estamos sintiendo. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué necesitamos dejar de hacer? ¿Cómo nos vamos a vivir este miedo? ¿Qué conversaciones nacen de él? Con esas preguntas, que hay muchísimas más disponibles, nos damos cuenta que el mundo emocional compartido es una fuente de aprendizaje permanente y que como líderes y que como integrantes de equipo necesitamos traer y relevar constantemente. Imaginémonos este ecosistema emocional. Imaginémonos que está en las organizaciones. Imaginémonos que somos parte de un ecosistema emocional donde puedo poner en juego mi mundo emocional como una contribución a lo colectivo. Eso es lo que nosotros queremos instalar como Escala Humana. Necesitamos nuevos ecosistemas emocionales en las organizaciones. Necesitamos construir interacciones desde nuestra diversidad emocional que nos permitan instalar estados de ánimo para abrir nuevas posibilidades, para alcanzar nuevos resultados. Queremos dejarles algunas preguntas, que también es las que nosotros nos hemos hecho. ¿A qué ecosistema emocional pertenezco? ¿Cómo contribuyo a ese ecosistema emocional? ¿Hay algo que a lo mejor puedo hacer distinto para que este bosque sea maravilloso y diverso? De todo corazón esperamos que estos dos modelos que te hemos entregado hoy día, que hemos compartido con ustedes hoy día, les sirvan y les puedan sacar todo el partido y lo puedan mejorar, arreglar y utilizar, porque la idea nuestra es poder ir compartiendo siempre las cosas que nosotros vamos inventando, descubriendo o mejorando. Les queremos agradecer también el habernos escuchado. Cada uno de estos modelos tiene muchas derivadas y mucha profundidad y muchas formas de ser ejecutados. Lo importante, creemos hoy día, que como seres humanos cuidemos nuestro bienestar y cuidemos los mundos emocionales a los cuales pertenecemos. Creemos que cada uno tiene una responsabilidad emocional. Necesitamos cuidar esos espacios para que las nuevas posibilidades se abran en conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.